Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presenta estudios bíblicos de miércoles por la noche. Buenas noches, nos da gusto de saludarlos a todos los que están conectados el día de hoy, miércoles 13 de mayo, en esta nueva versión de estudio bíblico de miércoles por la noche, auspiciado por la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. Esta noche queremos compartir con ustedes aquí un tema relacionado con Jerusalén y básicamente queremos repasar algunos tópicos en los cuales debemos tener conciencia. Hace algunos días atrás tuve ocasión de ver una película en español, lleva por título Cruzada, en la versión inglesa lleva por título El Reino de los Cielos. Si bien el argumento de la película presenta algunos errores históricos, no es menos cierto que Saladino conquistó Jerusalén en los siglos 1100, o dijéramos en los 1100, en el año 1100 y fracción. Como digo, el relato o la captura que hizo Saladino de Jerusalén inició un periodo de 700 años de dominación musulmana de Jerusalén, dominación que terminó en 1917 con la expulsión del Imperio Turco por parte de la corona británica. La historia de Jerusalén ha estado plagada de conquistas, reconquistas, asedios, destrozos y reconstrucciones. Hay algunos historiadores, como Tomás Idinópulos, que señala que Jerusalén ha sido construida, o mejor dicho, reconstruida 40 veces en 30 siglos. Y lo que resulta más interesante, particularmente para todos aquellos que reconocemos en la Biblia la palabra inspirada de Dios, es que Dios ha señalado a Jerusalén para estar en el centro de los acontecimientos que sobrevendrán sobre el mundo entero. Así es que Dios ha señalado a Jerusalén en el tiempo presente, en el mediano plazo, en el largo plazo. Si nos contextualizamos, en el tiempo presente, Jerusalén es la capital religiosa de 3 religiones. Es la capital religiosa del mundo judío, es la capital religiosa del mundo cristiano y es la capital religiosa del mundo islámico. Todos reclaman Jerusalén como su ciudad. Hay una escritura en 2 de Samuel. Aquí vamos a verlo en un momento más. En 2 de Samuel 5:6, la escritura dice que Jerusalén fue llamada la ciudad de David. Aquí en 2 de Samuel 5:6 dice la escritura: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos
aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Así es que aquí en 2 de Samuel 5, en el verso 9, David le puso por nombre la ciudad de David. Así es que los judíos reclaman Jerusalén como su capital religiosa. También el mundo islámico lo reclama como su ciudad, en el lugar en donde, según dicen el mundo islámico, Mahoma ascendió a los cielos, y el mundo cristiano también considera a Jerusalén como capital religiosa del mundo. Ahora bien, cuando uno piensa en Jerusalén, todos los años de la historia de Jerusalén hace mención a un relato. Este relato es que Jerusalén ha estado en conflicto desde siempre. En Zacarías 12, en el verso 3, la Escritura dice aquí: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén ha sido, a través de la historia, una circunstancia difícil de llevar. Todas las naciones y los reinos que la han llevado han vivido en carne propia las dificultades propias de una carga pesada, cumpliendo con esta escritura. En el presente, Jerusalén está en el centro de nuestra atención y, según entendemos, Jerusalén seguirá estando en el centro de nuestras retinas. ¿Qué dicen las Escrituras respecto de Jerusalén en el mediano plazo, a largo plazo? Vamos a repasar algunas Escrituras al respecto. La Escritura señala eventos muy particulares que ocurrirán en Jerusalén. Nosotros reconocemos en la palabra profética la antorcha de la cual y en la cual podemos y debemos alumbrar nuestro presente. Por una parte, nuestras convicciones nos hacen entender la escritura de 2 de Timoteo 3, la cual dice aquí en verso 14, Pablo hablándole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El verso 16, que es el punto en el cual me quiero tomar: toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que nosotros reconocemos en las escrituras que las escrituras son inspiradas por Dios. Y por otra parte, tenemos a Pedro, que nos señala que la palabra profética es como una antorcha. Aquí en 2 de Pedro 1, en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que tenemos estas dos escrituras en las cuales podemos desarrollar qué dicen la santa palabra de Dios respecto de los eventos particulares que ocurrirán en Jerusalén en el tiempo futuro cercano. Tenemos aquí en Mateo 24,
en Mateo 24, en el verso 15, dice aquí la Escritura: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es lo que aparece en Mateo. Mateo hace mención a una situación, a una condición que se conoce como abominación desoladora. En Marcos 13, en el verso 14, dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y entonces la pregunta sería a resolver: ¿qué es esto de la abominación desoladora puesta donde no debe estar? La palabra griega en donde se traduce abominación desoladora es delugma, que significa exactamente cosa detestable. En el Antiguo Testamento, en particular en el libro de Daniel, también se menciona abominación desoladora. En el capítulo 11 de Daniel se describe una pugna entre dos poderes contrarios, reconocidos como el rey del norte y el rey del sur. Ambos poderes se enfrentan y luchan, prevaleciendo uno por sobre el otro. En referencia al rey del norte, podemos leer la profecía que dice que él aplicó la abominación desoladora. Los invito a pasar a Daniel 11, 27. Dice aquí la Escritura: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Es bastante interesante lo que mencionan el libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo. Sin embargo, el libro de los Macabeos relata una situación que vivieron los judíos. Quiero leer aquí de el folleto que tenemos para ser entregado de manera gratuita, el Medio Oriente en Profecía. Aquí en la página 56 y 57, hablando de este tema, decimos lo siguiente: el rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres, hablando de los judíos. Los gentiles acataron todo el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. Esto es una cita del libro de los Macabeos, en el capítulo 1, del 41 al 50. También se menciona en este libro de los Macabeos, dice aquí: a las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar, al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubría que observaban los preceptos de la ley,
la decisión del rey le condenaba a muerte. Actuaban violentamente contra los israelitas, que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. De hecho, se sacrificaban cerdos, animales inmundos, según la ley de Dios, sobre su propio altar. Así es que aquí el rey que hizo esto se llamó Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes profanó el santuario, puso una imagen de Júpiter olímpico en el templo y adoró según sus costumbres, haciendo sacrificios de animales inmundos, según la ley dice que el cerdo es un animal inmundo, y en consecuencia los animales que eran sacrificados eran los animales no inmundos, el becerro, el cordero, las cabras, pero no cerdos. Antíoco Epífanes obligó al mundo judío a tener sacrificios de animales inmundos y además adorar una imagen del Júpiter olímpico. Esta profanación del santuario se reconoce como abominación desoladora. Abominación desoladora. Esta aplicación o este primer momento en la historia que se reconoce como abominación desoladora nos deja algunas lecciones que debiéramos tener presente a la hora de analizar la abominación desoladora de la cual habló Jesucristo. Primero que nada, tenemos que tener en consideración el tema el cual estamos desarrollando el día de hoy. ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Dónde ocurrieron las cosas? En Jerusalén. En particular, esto ocurrió en el templo que había en Jerusalén. Aquí Antíoco Epífanes profanó el santuario. Segundo punto a tener en consideración es lo que menciona Daniel 12. Dice aquí, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Si bien Daniel señala aquí una cantidad de años entre estos dos eventos, el hecho en el cual me quiero centrar es que en algún momento en el futuro se quitará el continuo sacrificio. Y entonces la pregunta que quiero o que estoy desarrollando, bueno, ¿en dónde será quitado el continuo sacrificio? ¿En dónde será quitado el continuo sacrificio? En Jerusalén. Ahora bien, esto tiene una doble lectura, puesto que para que un sacrificio sea quitado, tiene que existir primero. Este sacrificio continuo eran sacrificios que el sacrificio matinal y el sacrificio vespertino que se desarrollaba constantemente en el templo en Jerusalén. De manera que podemos ver que antes de instaurar la abominación desoladora debe ser quitado el continuo sacrificio, lo que nos lleva a concluir que antes de la aplicación del evento reconocido como abominación desoladora deben existir sacrificios en el templo o santuario en Jerusalén. Así es que, de nuevo la pregunta, ¿dónde ocurre esto? Bueno, en Jerusalén. Vamos a un tercer punto en relación a Jerusalén y los tiempos mediatos. En segunda de Tesalonicenses 2, aquí Pablo a los hermanos dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es interesante la escritura de Tesalonicenses, porque aquí en Tesalonicenses la palabra traducida para templo es naio, que significa santuario. No es la palabra templo que se traduce en Mateo 24, en el verso 1, cuando los discípulos iban saliendo del templo, vieron los edificios. Bueno, la palabra aquí en Tesalonicense es naos, que es capilla, santuario. Hago este alcance debido a que la escritura aquí en Tesalonicenses dice que un hombre, un ser humano, se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, en Jerusalén, en el lugar donde se estén desarrollando los sacrificios, entonces vendrá un hombre que se hará pasar por Dios. Y esto es algo interesante que tenemos que tener en consideración, puesto que la pregunta que venimos desarrollando, ¿dónde se desarrollará esto? Se desarrollará en Jerusalén. Y entonces, como ustedes, o como estamos desarrollando, Jerusalén debe estar en nuestras retinas siempre. Debemos estar observando lo que pasa en Jerusalén, puesto que Jesucristo habló de la abominación desoladora y también aquí Tesalonicenses hace mención a que un hombre se va a hacer pasar por Dios como Dios en el templo de Dios. Y de nuevo la pregunta, ¿dónde van a ocurrir estos hechos? Estos hechos van a ocurrir en Jerusalén. ¿Y qué decir del futuro? ¿Qué dice la Escritura respecto de lo que va a acontecer en el futuro? Vamos a repasar aquí una escritura que en realidad es del pasado, pero que vamos a ver que está íntimamente ligado con el futuro. En Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6, dice aquí: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El verso 12
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué dijeron los ángeles a los discípulos que estaban viendo cómo Jesucristo ascendía a los cielos? ¿Qué dijeron los ángeles? Los ángeles dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo va a descender en el monte de los olivos. Así como ascendió, así también va a retornar. Por eso dije hace un momento atrás que esta escritura de Hechos habla de un evento que ocurrió en el pasado, aquí en el primer siglo. Los discípulos, antes del día de Pentecostés, luego de la Pascua, aquí los discípulos entonces vieron cómo Jesús ascendía. Y en el futuro, cuando Jesús regrese, vamos aquí a Zacarías 14, vamos a ver esta escritura en donde se ve, o podemos leer, que Jesucristo regresa. Zacarías 14, verso 1. He aquí el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis, por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Eterno, mi Dios, y con él todos los santos. Aquí vemos el momento cuando Jesucristo retorna a la tierra. ¿Dónde retorna? Bueno, en el mismo lugar donde ascendió, en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Podemos seguir leyendo en Zacarías, en el verso 7, Zacarías 14, verso 7. Será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Aquí vemos entonces cómo comienza Jesucristo a reinar, comienzan a salir aguas vivas desde Jerusalén. El verso 11 dice: y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Hemos repasado brevemente en los momentos anteriores cómo Jerusalén ha sido asediada, destruida, construida, destruida muchas veces en la historia. Si hay algún lugar en la actualidad en donde podemos ver que no es un lugar tranquilo, eso se llama vivir en Jerusalén. No obstante, cuando Jesucristo reine sobre la tierra, aquí dice, Jerusalén será habitada confiadamente. Esto es algo hacia el futuro. Zacarías 14 describe el retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Y la pregunta que uno se puede hacer:
Bueno, ¿dónde va a ocurrir esto? ¿Dónde va a ocurrir esto? En Jerusalén. De nuevo aquí, en el futuro, vemos que Jerusalén está en el centro y debiera estar en el centro de nuestra mente, en el centro de nuestras retinas. Va a llegar a Jerusalén. Ahora, ¿qué dice la Escritura para el futuro al cual yo le he llamado futuro? Ese futuro que viene con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. En Isaías 2, en el verso 1, la Escritura dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Esto es algo que no ha acontecido hasta el tiempo presente. Esto es algo que se va a dar cuando Jesucristo reine sobre la tierra. Aquí, en el verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Verso 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es algo que va a acontecer en el futuro cuando ya Jesucristo haya instaurado su reino aquí en la tierra. Las espadas en rejas, uno de los anhelos más deseados y soñados por todos los hombres, particularmente los hombres que han vivido la guerra. Estamos en este momento, en mayo del 2015, conmemorando el aniversario número 70 desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial desearon y anhelaron que nunca más hubiese guerra en el mundo, debido a la tristeza y la desazón y los horrores que provocan las guerras. En las guerras se ve lo peor de las personas, y por eso cuando la Escritura dice que en aquel reino no alzará nación contra nación, eso es algo que va a ocurrir en el reino de Dios en el futuro. No es algo que se haya podido lograr en esta época. Si uno analiza la historia desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la historia da cuenta cuánto sufrimiento han ocurrido desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado en Jerusalén desde ese día hasta el día de hoy? ¿Cuántas guerras han acontecido en Jerusalén desde el término de la Segunda Guerra hasta el día de hoy? Bueno, la Escritura dice que cuando Jesucristo reine sobre la tierra, ya no alzarán las naciones sus espadas contra otras naciones. El ser humano no tendrá las conductas que tenemos en la actualidad. Podremos disfrutar de la paz tan anhelada y tan esquiva en estos tiempos presentes. Y de nuevo la pregunta, ¿en dónde? ¿En dónde ocurrirán o comenzarán a ocurrir estas cosas? En Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿El porqué de Jerusalén? El porqué de Jerusalén, para todos los creyentes, Jerusalén debe estar en nuestras mentes, puesto que forma parte de nuestro pasado.
Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David, que vieron aquí el correr de los años, el desarrollo de la predicación de Jesucristo, su muerte, su resurrección, los primeros años de sus discípulos, los primeros años en el cristianismo. Jerusalén forma parte de nuestro pasado. Mas también Jerusalén forma parte de nuestro presente. Debemos estar alerta ante los acontecimientos mundiales. ¿Qué es lo que ocurre en Jerusalén? Sabiendo que en un futuro no muy lejano, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén estará en el centro de las noticias. Por una parte, tendremos a un hombre que se hará pasar por Dios, que se sentará en el templo de Dios, y que aquí este nuevo rey del norte aplicará una abominación desoladora en Jerusalén. Así es que en nuestro futuro, Jerusalén y las noticias y todo también estarán o deberán estar presentes en nuestras mentes. ¿El porqué de Jerusalén? Porque Jerusalén forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Futuro que no hay creyente en los tiempos actuales que no lo anhele, no lo desee, y también entendemos los tiempos se nos han acercado, estos tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo. Nunca antes las estadísticas daban cuenta de este momento. Por eso, cuando pensamos en Jerusalén, debemos pensar en ese futuro que creemos, anhelamos y deseamos con todo el corazón que esté a la vuelta de la esquina. Si usted quiere más información de este tema o de estos temas, tenemos 3 folletos para ser entregados gratuitamente. Estamos viviendo en los últimos días, el cercano Oriente en profecía y la profecía bíblica. Usted los puede solicitar. Aquí tenemos las páginas ucg.org, también las páginas aquí en Chile, chile.ucg.org, argentina.ucg.org. Si quiere más información, tenemos aquí los teléfonos en Chile, 2284-89-504 y el teléfono celular 9400-8175. Espero nos veamos en 2 semanas más en el estudio bíblico de miércoles por la noche. Buenas noches a todos. Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presenta estudios bíblicos de miércoles por la noche.